Y alza tus manos ahora, con esas manos con que le aplaudes a Él. Ahora adóralo, espíritu y verdad. Adóralo con tu corazón, dando gracias por su protección y por su bendición. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre Él tiene el control. Así es, Señor. Así es, mi Señor. Muchas gracias. Ahora vamos a adorarle, mi hermano, con esa paz que Él nos da, de que Él tiene el control siempre. Vamos a exaltarlo y darle gracias por todo, mis hermanos. Gracias por todo, Señor. Siempre tienes el control y yo siempre te voy a adorar. Amén. Qué grandioso, mis hermanos. Él siempre tiene el control y tú y yo siempre que te vamos a adorar. ¿Quieres cantar aquí conmigo? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eres el más digno de alabanza, en la tristeza o la alegría. No cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. Así es, Señor.
de tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. ¿Cuántos pueden alzar sus manos para decirle esto al Señor por amor? Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios me cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Te bendeciré, Jesús, todo tiempo, todo tiempo. Una vez más, mi hermano, con nuestro corazón. Desataré, mi Dios, mi Rey, eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, proclama mi amor por ti, siempre te adoraré. En eso que estás pasando hoy, díselo siempre, Señor. Así es. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Santo Señor, yo te adoro, tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios, con gratitud en mi corazón, mis labios me cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Eres fiel. Lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios me cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Oh,
Y siempre se nos aplausos. Esa es la suerte del verano. Y siempre la suerte de la lluvia. Amén. Gracias, Señor. Siempre te adoramos. Adorar al Señor, mis hermanos, es un deleite, es un compromiso, es un momento especial en el que recibimos bendición y tenemos que darle todo a Él. ¿Le diste todo al Señor esta noche? Él lo recibe como una ofrenda agradable. Amén. Tome su lugar, por favor, y estemos listos a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos se han gozado esta noche? Qué hermoso, ¿verdad? Es poder estar alabando al Señor. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que es hermoso, ¿verdad? Estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque ahí envía la bendición en la vida eterna, ¿verdad? Bueno, en esta noche vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a dar inicio con los anuncios en esta noche. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta, a todos también aquellos que se conectan por el internet, por el Facebook, les damos la bienvenida. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Se les informa que los días martes, jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8:20. También se les informa que el taller de alabanza se lleva a cabo sus clases los días miércoles, viernes a las 5 de la tarde. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Se les informa a toda la iglesia que se lleva a cabo el curso prematrimonial Nuestra Boda, los días sábados a las 7 de la noche, presencial en Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 6:50 de la tarde, los domingos a las 10:40 en calle Cerrada Acalopa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Ana o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Es importante considerar los siguientes requisitos de iglesia infantil. El niño debe estar totalmente sano, deberá traer cubrebocas, agua, lunch, Biblia, cuaderno, lápices o colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos trimestre con las materias preparándonos para servir, falsas doctrinas, administradores fieles, hermenéutica bíblica, escatología bíblica. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio.
También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de Iglesia Juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de mujeres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio o bien comunicarse al número de teléfono que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado, cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este ministerio de misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 25, le vamos a dar lectura. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿No? Vamos a dar lectura al versículo 25 y así vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche para poder entender y comprender su palabra. Esa es la palabra del Señor. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ya? Este va a ser el tema que vamos a escuchar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y también vamos a orar por el pastor, que Dios siga obrando en su vida, Dios lo siga usando, ¿verdad? Para seguir ministrando su palabra a la iglesia. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, primeramente, por la vida que hoy nos presta. Gracias porque hoy nos permite nuevamente, Señor, acercarnos a su presencia. Gracias, Padre, por su cuidado, por su protección que hemos tenido hasta estos momentos. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da el día de hoy de podernos reunir en esta noche, Padre, y poder ser ministrados con su palabra. Pedimos, Padre, que nos ayude, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir esta palabra con humildad, Señor, y así ponerlo a la práctica en nuestra vida, Señor. Pedimos también por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza,
Padre, le pedimos que usted siga obrando en la vida del pastor, que usted siga iluminando su mente, Señor, que usted siga, el Espíritu Santo siga usando a nuestro hermano, Señor, para seguir ministrando su palabra a su pueblo, a su iglesia. Padre, le pedimos de su ayuda, que su Espíritu Santo esté con nosotros y sea Él quien nos esté guiando en toda la verdad. Padre, queremos ser instruidos y aquí estamos, Señor. Le pedimos de su ayuda. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y le damos gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Por el Señor. Damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta, también a los que están conectados en Facebook. Sean bienvenidos esta noche y bueno, pues gracias a Dios por sus vidas que nos están acompañando, los que están aquí presencialmente y los que están conectados, que Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Efesios y el tema de hoy lleva por título El amor del esposo. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Repito, el tema de hoy es el amor del esposo, Efesios 5, 25 al 33. Dice así el apóstol Pablo, fíjense, está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso porque veía una necesidad en los esposos. Y él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Miren, yo quiero comenzar esta noche hablando sobre este punto importante que Pablo nos hace ver, que de estas instrucciones, ¿verdad?, que nosotros debemos de considerar si estas instrucciones, ¿sí?, anteriores también que se dieron a estos versículos, del versículo 24 hacia abajo, son instrucciones para la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada lo que estudiamos? Que la mujer debe de estar sujeta ¿a quién? A su marido, ¿como a quién? Como al Señor. Ahora, fíjense, si esas anteriores instrucciones a las mujeres estuvieran nada más aisladas y no hubiera unas instrucciones correspondientes a los maridos, entonces la indicación como que sería muy personal de Pablo hacia las mujeres, ¿sí o no? Como que nada más Pablo dejaría de ver la instrucción hacia las mujeres, pero no hacia los maridos. Y como que se vería algo injusto, ¿no? ¿O no creen ustedes? Como que dirían, oye, ¿por qué nada más a las mujeres Pablo y a los hombres no? Por eso habló ahorita del 25 al 31. Y debemos de observar el equilibrio de la sana doctrina. Fíjense, algo que quiero comentarles es que la sana doctrina siempre va a llevarnos a llevar una vida equilibrada. Ni tanto para allá, ni tanto para acá. O sea, ni tanto para libertinaje, pero ni tanto también como para legalismo. No, tenemos que aprender a llevar una vida equilibrada en la sana doctrina. Entonces, esto es hermoso porque ese equilibrio nos lo da la verdad de las Escrituras. Y ahora, ¿qué está haciendo? Estos principios o estas normas que acabamos de leer corresponden que se está dando una demanda ¿a quién? El versículo 25 lo dice, ¿sí o no? A los maridos. ¿Se dan cuenta hacia dónde alcanza a llegar el asunto hacia los maridos?
Ahora dice, a los maridos no se les demanda que mantengan sujetas a sus mujeres, ¿o sí? ¿Verdad que no dice eso? Sino que dice que amen a quién. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí en tu versión? Léelo, ¿qué dice? ¿Como a quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Dice Pablo, maridos, amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, yo quiero decirles que en el contexto cultural de esta iglesia en Éfeso, Éfeso estaba situada en la región de Grecia. Ahora, los griegos, sí, ellos siempre eran muy cultos al cuerpo, hasta el día de hoy, ¿sí o no? Ellos son muy atletas, la diosa Diana, la diosa Atenea, todas esas diosas tienen ellos. Zeus también, el que sale así a veces en el gimnasio, ¿no? ¿Han visto unas imágenes así en los gimnasios? Con un hombre bien fuerte, ¿no? Todo eso viene de Grecia. Y ellos también son muy cultos dados al amor. Y ellos consideran 4 definiciones del amor. Fíjense bien, la primera es el amor eros. El amor eros, para los que anotan. ¿A qué se refiere el amor eros, pastor? Es el amor de los sentidos naturales. A eso se refiere, al amor de los sentidos naturales. El amor eros. Ese es el primer amor que consideraban los griegos. Ahora el segundo es el amor fileo. El amor fileo. ¿A qué se refiere este amor? ¿Al amor entre amigos o al amor fraternal? ¿Se acuerdan de Jonatán y David? ¿Cómo se amaban, verdad? Tenían una amistad bien hermosa como amigos. Y ese es el amor que nosotros debemos de considerar hacia con los amigos. ¿El amor qué? ¿Cómo se llama ese amor? Fileo, ¿verdad? Tercero, el amor estorge o estorge con G de gato. El amor estorge. Este amor es el amor de padres a hijos o viceversa. ¿De hijos hacia quién? Hacia padres. ¿Se acuerdan cómo amaba Isaac a su padre Abraham? Y Jacob a su padre Isaac, y todos así, ¿no? Ese amor. Ahora viene el amor ágape. Y quiero decirles, fíjense, pongan mucha atención en este tipo de amor, porque este tipo de amor es el amor en su máxima expresión y se refiere a un amor sacrificial. ¿Un amor qué, perdón? Sacrificial, ¿verdad? Y se define como el amor de ¿quién? De Dios. Ese es el amor de Dios, el amor sacrificial. Porque así lo describió Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando con Nicodemo en Juan 3:16? ¿Qué le dijo? Vayamos allá, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Ahí está Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los altos fariseos. Conocía el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, es decir. Pero le faltaba conocer este verdadero amor, el amor sacrificial. Quiero decirles que lo tenía en vivo y en directo. Estaba platicando con el amor sacrificial, Nicodemo. ¿Quién es el amor sacrificial? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Dice Juan 3:16. Imagínense esta escena, ¿no? Quiero llevarlos a esa escena, ¿no? Porque está platicando frente a frente Jesús y Nicodemo y le dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Lo amó. Ahora recordemos que el amor de Dios es sacrificial, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo ¿para qué? No, jamás. Jesús nunca vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. ¿Cuántos han sido salvados por medio de Cristo Jesús? Que así sea.
esta clase de amor con la que Cristo amó a la iglesia, Pablo ya lo había entendido muy bien cuál era esta clase de amor. Dijimos que es el amor ¿qué? Ágape. Por eso nos ordena a los esposos o a los maridos amar a nuestras ¿qué? Y quiero decirte que Jesús, hermanos, no espera menos que esto, porque en estos versículos que leímos encontramos 5 características del amor. En estos versículos que leímos de Efesios capítulo 5 versículo 25 al 32 encontramos 5 características del amor. Ya vimos que para los griegos hay 4 tipos de amor, pero en estos versículos en la Biblia encontramos 5 características del amor. Y la primera es el amor santificador, para los que anotan. El amor santificador. La segunda es el amor que purifica. La tercera es el amor que sustenta. La cuarta es el amor que cuida. Y la quinta, el amor duradero. Ahora vayamos con la primera. ¿El amor cuál es la primera? ¿El amor qué? Santificador. Santificador. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo ¿por quién? Miren, la instrucción ¿a quién va dirigida? A los maridos, al esposo. ¿Por qué? Porque el esposo es a quien Dios ha delegado la responsabilidad del matrimonio, no la esposa. Porque hay esposos que le dejan toda la responsabilidad. Hay esposos que le dejan toda la responsabilidad ¿a quién? A la esposa. Y eso no es orden. Eso es un caos. Y por eso, cuando un matrimonio no funciona, ¿es responsabilidad de quién? Es como, miren, cuando en un equipo de fútbol no funciona, ¿sobre de quién se van? Sobre del entrenador, ¿sí o no? Cuando un país no funciona, ¿sobre de quién se van? Cuando una iglesia no funciona, ¿sobre de quién se van? Qué tremendo, ¿verdad? Yo hasta me hago chiquito. Ay, Señor, ayúdame. Qué responsabilidad, ¿no? Cuando una familia no funciona, ¿sobre de quién se va el Señor? Ay, ya nos puso a temblar el Señor, ¿verdad? La verdad es que sí. Sí, yo hace unos días yo le decía al Señor: Señor, todo lo que pasa en mi matrimonio es mi responsabilidad, Señor. Yo soy culpable y responsable. Perdóname. Perdona los pecados de mi esposa y los míos. Yo soy el responsable de mi matrimonio. Todo lo que esté pasando en mi matrimonio es responsabilidad mía, Señor. Aquí estoy. Háblame, muéstrame, Señor, en qué estoy fallando. Por eso es que los esposos deben de tomar la iniciativa. Fíjense, iniciativa de amar a la esposa. Qué difícil es, ¿sí o no? Y dicen algunos hermanos, dicen, sí, hasta le hacen así, sí. Hasta se hacen patrón, dicen, sí, pastor. Es difícil cuando nosotros no dependemos de quién. De Dios. Miren, ¿hay matrimonios perfectos? No. Pero quiero decirles que sí hay matrimonios que son unos más maduros que otros. ¿Por qué? Porque han aprendido a depender del amor de quién? De Dios. Han tenido sus estira y afloje, decimos nosotros, ¿sí o no? Y de repente cuando se dan esas situaciones, cuando los dos dependen en ese momento, o a lo mejor se llegan hasta a ofender por falta de una buena comunicación, pero cuando los dos van con Dios y se humillan, ¿qué hace Dios? Dios, los que dice la Escritura, que el que se humilla, Dios ¿qué? Lo exalta o lo ayuda. ¿A cuántos les ha pasado esta situación, ¿no? Que dices, sí, creo que la estoy regando? Maridos, me refiero a los maridos esta noche. La estoy regando, Señor, ayúdame, no alcanzo a ver. Y vas y doblas tus rodillas
y estás ahí doblando tus rodillas y de repente empiezas a orar por tu esposa, y en vez de estarle diciendo al Señor, no, Señor, ni cambia, te la llevas o te la mando, Señor. No es tanto así, ¿verdad? No, Señor, en vez de estarle diciendo eso, Señor, ayúdame, yo bendigo a mi esposa, Señor, gracias por su vida, Padre, valoro, Señor, el esfuerzo que ella hace, y con todos nuestros caracteres, Señor, tú nos estás ayudando a salir adelante, pero ¿qué estoy haciendo mal, Señor, para que esté yo con ella cada ratito a lo mejor incómodo? Y ahí es donde entonces empiezas a tomar la iniciativa de amar ¿a quién? ¿A quién, varones? A la esposa. A nuestra esposa, ¿verdad? Tómasle, ¿sabes dónde empiezas a tomarle? Acá en tu mente y en tu corazón, de decirle, Señor, ayúdame, necesito ayuda, necesito saber cómo amar a mi esposa, así como Cristo tomó la iniciativa de amarnos hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. ¿Tú crees que Jesús no estaba sufriendo camino a la cruz del Calvario, ya estando ahí en la cruz, pero más sin en cambio, por amor a nosotros nos amó hasta la muerte y muerte de cruz? Tomó la iniciativa, hermanos. Ahora, si yo soy cristiano, debo de aprender a obedecer la instrucción que el Señor me enseña. Cuando me dice ahí en Efesios 5:25, maridos, amar a nuestras mujeres, y dice, así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo la amó? Con amor sacrificial. Y dice en la otra parte del versículo, y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. ¿Saben? Esto me lleva a que el amor con el que Dios quiere que ame a mi esposa debe de ser el amor que se entrega. Y al primero que le va a exigir entrega de ese amor, ¿a quién creen que es? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya no se oyó ningún amén para los varones. Eso ven, Señor. Ya no nos está gustando, ¿verdad? Porque a nosotros es a quien se nos demanda que las amemos. No que las entiendas, que la ames. Miren, a veces es bien complicado cuando empezamos a querer entender a las esposas. A la esposa no se le entiende, a la esposa se le ama. Y ya cuando queremos entenderla, híjole, entramos en la lucha de la carne contra el espíritu, y así está. Y dice el versículo 26, estamos hablando del amor santificador, ahí viene el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Pablo utiliza la palabra santificarla, fíjense bien, esta palabra tiene la idea de poner aparte algo. Como cuando tú agarras tus zapatos y los acomodas, ¿no? Tienes a lo mejor tu zapatera o donde los acomodes, debajo de la cama. Y por decir, no acomodas tus zapatos en el lugar de tu esposa, ¿verdad? No, sino que los acomodas en tu lugar, porque los apartas, porque los zapatos son para que los uses ¿quién? Tú mismo, no tu esposa. Luego, en ocasiones, mi esposa de repente, pues yo soy pie grande, ¿no? Mi esposa es pie pequeño, y de repente se llega así, pues jugando, ¿no? En esa parte, a poner mis sandalias, y le digo, ¿y ahora? Ya te creció el pie, mi amor. Y dice, no, es que las usé un ratito. Luego, está bien, ¿no? Pero no, tenemos que aprender a nosotros a darnos cuenta que ahorita lo que nos está hablando el Señor es que tenemos que poner aparte nuestras cosas, ¿verdad? Así el Señor nos pone aparte, ¿para qué? Para Él. Santificar tiene ese sentido de apartar para Dios, o poner aparte algo para el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, quiero decirte que no nos quiere compartir con Satanás. El amor de Jesús nos conquistó y nos quiere solo para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esa misma manera es que el esposo debe de ser solo para su esposa, y la esposa debe de ser solo ¿para quién? Para el esposo. ¿Sí me explicó? Y el que ama a su esposa, fíjense bien, la protege. Y eso significa santificarla, así como Cristo aparta a su iglesia por medio de la palabra y nos da instrucciones para guardarnos de la contaminación del mundo y nos protege. Miren, Jesús, cuando estaba haciendo la oración sacerdotal, Él lo dejó bien claro cómo nos podemos nosotros, Dios nos guarda y nos aparta para Él. Juan 17:15, por favor.
Ahí lo vamos a ver muy claro cómo nos santifica. Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Dice así, está orando Jesús, se le conoce como la oración sacerdotal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Ahora, pregúntense esto, fíjense bien. ¿Cómo Dios nos guarda del mal a nosotros? ¿Cómo? ¿O de qué forma? ¿Cómo es que logra Él que nosotros seamos guardados del mal? Dice el 16, Jesús describe, no son del mundo, como tampoco yo soy ¿de dónde? Del mundo. Y mira el 17 nos dice el cómo ¿sí? Somos guardados del mal. Santifícalos. ¿Qué significa santificar? Apartar. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Miren, lo único que puede santificar a un creyente es el obedecer la palabra de qué? Pastor, pero a mí me enseñaron en otra congregación que yo debo de ayunar 3 días seguidos y yo soy más santo. Discúlpame, pero la Biblia no enseña eso. Pastor, que debo de levantarme a las 4 de la mañana y para ser más santo. Discúlpame, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que lo único que nos puede santificar y ayudarnos a guardarnos de todo mal es el obedecer la palabra de ¿quién? De Dios. Eso es lo único que puede santificarnos, hermanos. Así como Cristo me ministra con la palabra de Dios, fíjense bien, yo necesito hacerlo con mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando el varón le enseña la palabra a la esposa, ¿qué crees que está haciendo? La está ¿qué? Santificando, la está ayudando para que se guarde de ¿qué? Ahora fíjate, ahí va lo tremendo. Y cuando un varón no lo hace, ¿qué crees que está haciendo? La está exponiendo ¿a qué? Ya nos puso en jaque el Señor, ¿verdad, varón? Están muy serios, pero es la verdad. Bien, es bien importante tomar tiempos con la esposa de estar estudiando la palabra de Dios, de estar orando juntos. Llega una necesidad y ¿qué tienen que hacer? Orar juntos. Tienen la necesidad de buscar a Dios para resolver una situación, búsquenlo estudiando la palabra. Hablen con el Señor. Señor, háblanos, muéstranos tu voluntad en la palabra. Mi responsabilidad es dirigir a mi esposa, hermanos. Es aconsejarla. Fíjense bien, dirigirla y aconsejarla y darle el consejo bíblico de cómo debe dirigir sus responsabilidades. Ok, voy a poner un ejemplo más práctico. Si yo, que soy esposo, suplo las necesidades en mi hogar y mi esposa es responsable con las necesidades del hogar, o sea, con las cosas que le corresponden, pero en algún momento ella tiene la oportunidad de iniciar un negocio donde no le quita el tiempo de cubrir sus responsabilidades. Es válido, está bien, no peca, pero yo tengo que estar cuidando cómo está administrando ¿qué? El negocio. Sí, es pecado que yo le diga a mi esposa, oye mi amor, ¿me puedes decir cómo va lo del negocio que emprendiste? Les espantaron las hermanas. ¿Es malo? ¿Verdad que no? ¿Qué estoy haciendo? La estoy dirigiendo. ¿Sí me explicó? La estoy aconsejando. Le tengo que dar el consejo bíblico. Miren, como maridos debemos de estar al tanto de que nuestra esposa no tenga sentimientos de rencor también, de amargura, no ande de chismosa, no ande quejándose. Tenemos que estar cuidando todo eso los maridos.
Y miren, créanme que no es fácil, pero el Señor nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Sí, nos da la gracia para poder estar aconsejando a nuestra esposa, dirigiéndola. No debemos de permitir que se llene de amargura. Imagínate una esposa amargada. Una persona amargada se queja de todo, nada le parece. Ahí vienes otra vez. Tú nada más me traes como cuchillito de palo. Mira esto, mira el otro, mira aquí, mira ya me tienes hasta acá. Está que. ¿Sabes por qué se amargan? Por las circunstancias. Porque no aceptan estar bajo la autoridad de su varón. Hay mujeres así. No lo aceptan. ¿Y sabes qué es lo que buscan? En la primera oportunidad brincan la autoridad. Toman decisiones sin consultar al varón. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde el varón tiene que depender de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a dirigirla, a guiarla, a cuidarla, porque es mi responsabilidad. ¿Saben que también es nuestra responsabilidad cuidar la vestimenta de nuestras esposas? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. 1. Gracias, Señor. Y decirle sabiamente cuando no debe de vestirse de una manera indecorosa, sino decorosa. ¿Qué decía Pablo? Que el decoro sea el interno del corazón, ¿sí o no? No el externo con joyas y peinados ostentosos, ¿verdad? Sino que el del corazón. ¿Por qué? Porque si se ve mal ella, ¿quién también se va a ver mal? El varón. ¿Saben que la mujer es la corona del varón? Si la mujer se ve mal, es porque también el varón, ¿cómo anda? Anda mal. Es la verdad, hermanos. La mujer es la corona de su marido. Es el reflejo del esposo. Ahora, si comparamos esto con la iglesia, quiero decirles que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, si no obedece la palabra de Dios, ¿se ve bien o se ve mal? Se ve mal. Y al no hacerlo, y hace lo que ella quiere la iglesia, entonces ¿a quién está avergonzando? Al novio, a Cristo. ¿Se dan cuenta? La iglesia es la novia ¿de quién? Y si no ando en obediencia, estoy avergonzando a mi novio. El verdadero amor es santificado. Ahora, quiero decirles algo. Este es un proceso que tenemos que estar trabajando diario. ¿Te vas a equivocar? Sí. Pero el problema no es que te equivoques. El problema es que te quedes ahí nada más y no quieras hacer nada en tu vida, por que el Señor siga santificando tu vida a través de tu marido. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sensibles. El segundo amor, el amor es purificador. Efesios 5:26. El amor es purificador, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, en los tiempos bíblicos, cuando una mujer se iba a casar, se tenía que bañar, pero bien. Y esto manifestaba que se estaba purificando, que era una mujer pura. Diario tenía que asearse, diario. Y de ahí la frase, el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, el matrimonio, quiero decirles algo. ¿Cómo creen que se lava? ¿Con qué? Con la palabra de Dios se lava el matrimonio. Imagínate un matrimonio que no escucha la palabra de Dios. Qué tremendo. Es un matrimonio que no le gusta lavarse. Es como el Pedrito, ¿se acuerdan de Pedro? Que el Señor les iba a lavar los pies a los discípulos. Y le dice Pedro: no, Señor, no hagas eso, no, yo ya, no se dejaba lavar el Pedro, se sentía autosuficiente. Y entonces, ese es un ejemplo de que nosotros como creyentes debemos dejarnos lavar ¿por quién? Por Dios, por medio de su palabra. Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, cuando no estamos expuestos a ella, quiero decirte que no nos estamos dejando lavar por el Señor. Imagínate cómo va a estar el matrimonio.
Es decir, que no debemos de pasar por alto las actitudes o cosas que nuestra esposa tenga y que sean contrarias a la palabra de Dios. Hay esposas que se ponen al tú por tú con el marido. Y eso no es bíblico. ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? ¿Cómo se dirigía con Abraham? Mi Señor, con respeto, con reverencia. Y hay mujeres que hoy en día, no, es que tú te pasas y sigues igual y que no sé qué, nada más me tienes como criada, y se ponen ahí al tú por tú. Cuando no, o sea, está bien que externes tu necesidad, pero con una actitud que Dios nos pide, la de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Así es. El propósito del lavamiento viene en el siguiente versículo, Efesios 5:27. Miren, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo? Cristo lava su iglesia con la palabra para que Él mismo se la presente una iglesia gloriosa. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio glorioso? Amén. Amén. Y que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esto tiene que ver con la vestimenta también de las mujeres que se van a casar. ¿Cómo cuidan su vestido? Hombre, yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar mi esposa y yo. Y no, hasta la bajaron de la camioneta y luego antes de bajar se bajaron unos niños que estaban ahí apoyándole para agarrarle el vestido y todo, ¿no? Y ahí con cuidadito para que no se le ensuciara el vestido. Y lo cuidaba como no tienen idea. Y es algo muy hermoso. ¿Para qué? Para que permanezca limpio y sin mancha. Ya después de la boda pues ya se ensució, ¿no? Era lógico, ¿no? Pero ya lo mandamos a la tintorería y ahí está el vestido limpio y sin mancha. Entonces el Señor nos pide que cuidemos de mantenernos como en el matrimonio, limpios y sin mancha. Y debemos de entender que esto requiere tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de madurez y de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren Isaías 1:18. Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice así: Dios está usando la vida del profeta Isaías para hablarle a su pueblo. Ahora, ¿el pueblo se constituía por familias y por matrimonios, sí o no? ¿Verdad que sí? Es como aquí la iglesia se constituye por matrimonios, por familias. Y Dios le dice a su pueblo: venir luego, dice ¿quién? Jehová, y estemos ¿cómo? O sea que había matrimonios y familias que no estaban a cuentas con Dios, que no andaban limpios y sin mancha, que andaban ensuciándose sus vestiduras. Y le dice así: si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán ¿qué? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recuerden esto: la manera de limpiarnos y guardarnos sin mancha en nuestro matrimonio es que recibiendo la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Saben por qué Dios, miren, ha tenido a bien permitirnos que esté abierta la congregación y permitirnos que esté iglesia infantil y que estemos en servicio con las actividades? Porque quiere una iglesia como limpia y quiere matrimonios así. Y cuando tú vienes aquí a la congregación a escuchar la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad, te estás dejando limpiar y purificar y estás quitando toda mancha de tu vida matrimonial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se dan cuenta de la bendición tan grande? Hay gente allá afuera que ahorita se anda manchando y bien gacho, decimos los chavos, ¿no? Y horrible. Sí, porque andan pecando, pecado tras pecado tras pecado. Hay matrimonios que decidieron mejor estar en otras cosas que venir a limpiarse. Y no es nada personal, pero estamos viviendo tiempos difíciles donde aún hay gente o matrimonios que se dicen creyentes y los que tienen la oportunidad de venir a limpiarse y no lo hacen.
Gracias a Dios también por los medios, ¿no? Que nos permite el Señor también estar predicando el Evangelio por el medio de Facebook. Y qué importante es para aquellos que están ahorita conectados y también están dándose un tiempo para limpiarse, para hacer un matrimonio limpio y sin mancha. Y gracias a Dios por todo esto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra. Juan 17:14. Dice el Señor Jesús, Juan 17:14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la ¿qué? Verdad. Somos santificados en la verdad. Jesús, como el esposo que amó a la iglesia, dijo al Padre: yo les he dado tu palabra. Ahora fíjate, el esposo que ama a su esposa debe de resolver las situaciones del matrimonio ¿con qué? Con gritos, con sombrerazos, chanclazos y sartenazos, ¿no? ¿Con qué? Con la palabra, ¿verdad? Ya se habían espantado las hermanas de, ay, pastor, no le digas eso a mi marido porque llegando a la casa me voy como en la feria. No es eso. Lo que el Señor nos está hablando es que debemos de utilizar la palabra para resolver toda situación en el matrimonio. Y cuando se le da el consejo a las mujeres, la mujer debe de recibirlo con mansedumbre, con una actitud humilde. ¿Y esto es para qué? Para que cuando, fíjense, yo como marido esté delante del Señor, yo le diga: Señor, yo le di tu palabra. Allá ella si no se quiso someter a la palabra. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, fíjense, la palabra nos protege. La palabra guarda a la esposa y guarda a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, que nos santificamos, ¿sí? Como familia con la palabra de verdad. Y ese es el amor purificador, hermanos. Ahora vamos con el amor sustentador. Versículo 28, Efesios 5:28. Así también los maridos, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué dice? Se ama. Se ama. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a Cristo amando a la iglesia y sustentándola. ¿Qué es esa palabra sustentar? Miren, sustentar tiene 5 sentidos. El significado de esta palabra sustentar habla de 5 sentidos. El primero es proveer alimento. Eso significa sustentar, proveer alimento. ¿Ven por qué Pablo decía a la iglesia? Les decía: el que no trabaje o el que no provea para su casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? Ahora, no se permite a un cristiano ser flojo, ¿o sí? No se permite. ¿Por qué? Porque fíjense, con uno que no haga su responsabilidad, ya hay problemas en el matrimonio. Otro sentido que tiene la palabra sustentar es sobrellevar las cargas, es decir, ayudarle a la esposa. Sobrellevar las cargas es ayudarle a la esposa, no aventarle más cargas, ¿eh? Esto es como la relación con Dios o la relación de Dios, ¿no? Cuando nosotros estamos cargados de tantas situaciones, ¿qué hacemos? Vamos en oración a Dios y echamos nuestra carga sobre Él y Él nos sustentará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. También Pablo lo enseñó a la iglesia en Gálatas 6:2, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley ¿de quién? De Cristo. Miren, nosotros como maridos o esposos somos responsables del buen funcionamiento de la familia. Ahora, ¿quieres que tu familia funcione bien? Aplica los principios de la palabra de Dios.
Hay algunos que hacen que su familia funcione como ellos piensan y como ellos sienten. Y al final, a la vuelta de los años, la familia no funciona bien. Pero cuando tú tomas los principios de la palabra de Dios para aplicarlos y resolver las situaciones, quiero decirte que tu familia está funcionando bien. Y tarde o temprano esa familia va a madurar, va a crecer. Entonces, qué importante es que nosotros como esposos debemos de ayudar a las esposas, ¿sí?, en sobrellevar las situaciones que a veces se presentan. Las esposas, miren, a veces tienen cargas emocionales, sentimentales, físicas, o cargas de cómo no saber cómo bien educar a los hijos, y todo esto ¿qué conlleva? Sustentarla, ayudarla, ¿sí?, a sobrellevar la carga. Otro sentido que tiene la palabra sustentar es sostener algo para que no se caiga. Ese es el sentido que tiene. Sostener algo para que no se caiga. ¿Cuántos saben que la mujer es más sensible y de poca fuerza? Por eso el marido tiene que sostenerla. La mujer se puede ir muy continuamente por el sentimiento. Es bien fuerte cuando una mujer tiene una discusión con el marido y la mujer se queda atorada en el sentimiento y se queda: no te quiero ver, vete de aquí, déjame, y se queda atorada ahí en el sentimiento. Y es ahí donde entonces el marido, ¿qué tiene que hacer? Orar, Señor, dame la sabiduría, Señor, para poder calmar esta situación. Y empiezas a orar por la esposa, ¿no? A lo mejor no te quiere ver, pero tú estás en el otro cuarto y orando y de rodillas: Señor, ayúdame, ya se atoró el asunto aquí. Y ahí te voy a decir algo: el enemigo gana ventaja claramente. Por eso las mujeres tienen que también aprender a dominar sus emociones, sus sentimientos. Sí, es válido externarlos, pero que no se desborden. Cuiden de que no se desborden sus sentimientos, porque ahí el enemigo puede ganar ventaja. Y al rato se causan un daño no nada más emocional, sino físico. A veces puede llegar hasta a tener una crisis nerviosa, o a veces hasta se desmayan de tanta impresión que tienen, tanto el sentimiento se levanta demasiado y les falta el aire y ya están bien fuerte. Son situaciones que debemos de aprender nosotros como maridos también a sobrellevarla, a sostener a la esposa para que no se caiga. Y luego hay esposas que caen hasta en depresión. No quieren ya hacer nada, no les interesa nada. Y ahí el enemigo está ganando ventaja, está tirando el matrimonio por medio de la esposa. Miren, ¿cuántos saben que la mujer es más sensible por el oído? Sí, el enemigo viene y le susurra bien tremendo. Por eso el esposo tenemos que estar como el atalaya, ¿no? Viendo a ver a qué hora se presenta el enemigo para sacar la brecha de la palabra y derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo Jesús. Otro sentido que tiene la palabra sustentar es defender. Jeremías 15:20, por favor. Defender, Jeremías 15:20. Dice así: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Dice quién? Fíjense, Jehová hablándole al pueblo. Y lo mismo es el varón, o sea, tiene que estar ahí con la esposa para defenderla. ¿De qué? De los ataques del mundo, de las filosofías huecas y humanas. ¿Cuántos saben? Métete al Facebook y vas a ver cómo te ataca. Bien tremendo. Ya te atacó
el orgullo LGTB, ya te atacó la venta de catálogos de no sé qué, ya te atacó el predicador famoso de prosperidad, y ya te atacó esto, y hay que estar al pendiente, hermanas. Y los varones también tenemos que estar al pendiente. Yo a veces luego le pregunto a mi esposa, oye mi amor, ¿y qué estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? Y ya cuando algo no me cuadra, platico con ella. Le digo, oye, ¿me puedes explicar qué es lo que está diciendo ese predicador? Para saber lo que está diciendo. Lo filtro. O a veces le ayudo, a veces le doy el consejo, porque luego a veces me comenta, me hace comentarios, ¿no?, de lo que ella escucha. Y le digo, oye mi amor, vamos a aplicar un principio. Toda información que llegue a nuestra vida, primeramente tenemos que saber de quién viene. Si la persona de quien viene es una persona fidedigna o es una persona estudiosa en el conocimiento de lo que nos está diciendo. Segundo, si lo que dice es verdad. ¿Sí me explicó? Tenemos que estar al pendiente. Sí, porque son ataques del mundo, de filosofías humanas. Tenemos que aprender a protegerlas. ¿No? Hay maridos que de plano se pasan, bien tremendo. Le compran el iPhone y hay que haga lo que quiera la esposa con el iPhone. Y ni siquiera dan así como que tantito, ay, mi amor, ¿qué estás viendo? ¿Qué escuchas? No, tenemos que estarlas defendiendo para que no sean arrastradas de los ataques de Satanás. Por naturaleza, la mujer puede ser más fácilmente engañada que el varón. Otro sentido de la palabra sustentar, y es el quinto sentido, apoya. Así como la iglesia se apoya en Cristo, fíjense bien, de la misma manera el varón debe de apoyar a la esposa, porque la mujer necesita sentirse apoyada. ¿Cuántas dicen amén, hermanos? Amén. Sí. Sí, una mujer necesita sentirse apoyada. Qué importante es cuando, mi amor, gracias, te quedó bien rica la comida, de verdad. ¿Sí? ¿Me dejas ayudarte con los trastes? Ya no dijeron nada los varones. Necesita sentirse apoyada. Ahora, vamos con el cuarto punto de amor. El amor es cuidador. Dice así Efesios 5:29. El amor es cuidador. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren, esta palabra cuidar habla de brindar cobijo. Y está hablando de aprender a ser tiernos y cuidar a nuestra esposa. Y ahí es donde nosotros entramos en una situación bien fuerte, porque miren, los varones por naturaleza tendemos a ser muy ásperos, de verdad, con nuestras palabras. Y eso de aspereza es como cuando cortas la carne así, de tajo, ¿no? Han ido a la carnicería y me das para hacer el caldo de res, y cómo le agarran el hachazo, le cortan de tajo, ¿no? Entonces, así somos los varones, tendemos a por naturaleza a ser muy ásperos, cortar de tajo las cosas con la esposa. Y eso no habla de que somos tiernos. Entonces, como siervos de Dios, tenemos que doblar nuestras rodillas y clamar a la misericordia de Dios para que nos ayude a ser tiernos, para brindarles cobijo. ¿Cómo nos trata Cristo? ¿Verdad que Cristo no nos trata así de tajo? Sino que nos brinda cobijo. Y más, miren, más cuando vamos solitos y Señor, me rindo a ti, y ahí pasas tiempo con Él en oración y en adoración, y le dices, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, y percibes cómo el Señor te empieza a fortalecer en tu tiempo de oración, estando con Él. Y a veces estamos desconsolados y el Señor nos habla palabras tiernas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te dice, no temas,
Yo soy Jehová tu Dios quien te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Se dan cuenta? La palabra áspera habla de palabras que traspasan, como una flecha también, y se refiere al trato que tenemos los esposos con la esposa. Y ahí es donde muchos batallamos, quiero decirles. Pero les voy a decir algo, no nos vamos a rendir, ¿o sí, varones? No. Porque dice la Biblia que el reino de los cielos no es para los cobardes, sino para los valientes. Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos dicen amén? Te vas a equivocar, pero ve con palabras tiernas y pídele perdón, mi amor. Perdóname. ¿En qué te puedo servir? Déjame restaurar el daño. Te llevo a cenar. ¿Quieres que te ayude en algo? Perdóname. Y ahí es donde estamos trabajando. Es una lucha también con uno mismo. Porque a veces salen palabras fuertes que lastiman. Y necesitamos buscar al Señor de todo corazón para pedirle que nos dé sensibilidad y que la pongamos en práctica, varones. Y la mujer, fíjense bien, la mujer cuando se da cuenta de eso, debe dejar que Dios trate con el marido. No debe de meter las manos al trato de Dios. Ah, sí, pues ahora para que se te quite, me llevas a cenar y me llevas a la feria y me llevas aquí y me llevas allá. Y no, se van bien reos. Y me prestas la tarjeta porque voy a comprarme ropa. No, ya se están metiendo en problemas con el Señor. Ya no es el trato del Señor, ya es el trato tuyo. La Biblia dice que no, que debemos de dejar la justicia en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dejen que Dios trate con nosotros los maridos. ¿Sí? Nada más oren por su marido y Dios nos va a tratar. Yo lo he visto, yo he visto cuando mi esposa empieza a orar por mí, no, me vienen los tratos del Señor. Digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todas estas aflicciones. Quinto, amor. El amor es duradero. Efesios 5:31 y 31. Efesios 5:31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una ¿qué? Sola. Miren, el verdadero amor nunca deja de ser, decía Pablo. Nunca. Sino que al contrario, trabajan por ser una sola carne. Va a haber errores, va a haber fallas, claro que sí, amados hermanos, en el matrimonio las va a haber, pero es necesario los errores, las fallas, las faltas de comunicación para aprender a amarse y madurar. De esa manera maduramos en el matrimonio. Hace unos días yo estaba un poquito pues experimentando todo esto, ¿no? Que el Señor me está ahorita poniendo a compartir. Pues tenía que pasar la parte de ir y humillar mi vida y mi corazón delante de Dios. Y, Señor, ayúdame a tratar bien a mi esposa. Necesito cada vez más de ti, Señor. Y a pesar de nuestras diferencias, busco amarla. Pero es un trabajar personal. Yo tengo que tomar la iniciativa de amarla. O tomo la iniciativa de resentirme con ella porque algo no me pareció, o tomo la iniciativa de humillarme y amarla y madurar. Son dos opciones las que tomamos. Y esto es bien importante, que nosotros aprendamos a vivir esta etapa en el matrimonio. Dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo, ¿y de qué? Y de la iglesia. Y ya nos da el 33. Por lo demás, fíjense, Pablo dice, cada uno de nosotros ame. ¿Qué quiere decir amar? Amar quiere decir santificar, purificar, sustentar, cuidar y durar. Cada uno de nosotros dice, ame. También a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué le dé el consejo, Pablo? ¿Respete a quién? Respeta a tu marido. A pesar de todas las cosas es tu marido, debes de respetar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Creo que Dios nos ha dejado bien claro estos puntos.
Vamos a pedirle al Señor que nos perdone, porque en algún momento hemos fallado al blanco en alguno de estos, tanto como varones, ¿verdad? Y pues las mujeres también en algún punto se han de ver reflejados. Que Dios nos ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué Pablo escribió esto a la iglesia de Efeso? Porque Pablo estaba viendo que los maridos no estaban amando a sus esposas y que las esposas no estaban respetando a sus maridos. Había problemas en la congregación de Éfeso. Gracias a Dios eso no pasa aquí, ¿verdad? Claro que sí. En todo lugar. Ahora, el punto no es el problema. El punto es aplicar el principio. A pesar de los problemas tenemos que amar a nuestras esposas. A pesar de los problemas, la esposa tiene que respetar al esposo. Y dejarse santificar, dejarse purificar, lavar, dejarse guiar, dirigir la esposa. Hay mujeres que no les gusta estar sujetas bajo la autoridad del varón. Quieren vivir como ellas piensan y ellas quieren. Y por eso no maduran. Deja que Dios trate con tu varón. Al rato te lo va a hacer un osito charmín, ¿no? Y lo vas a querer soltar. Todo un charmín ahí. Pero bueno, que el Señor nos ayude en esta noche. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por el amor y la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, justo y verdadero, Padre. Y con amor eterno nos has amado, Señor, y por lo tanto nos has extendido tu misericordia hasta el día de hoy. Con un amor sacrificial, Señor. Nos has amado, nos has santificado, Señor, nos has purificado, nos sustentas, nos cuidas. Y este amor que nos muestras es duradero, eterno, Señor, hasta la eternidad es tu amor para con nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado en algún momento, en alguno de los puntos que hemos escuchado esta noche. Hemos descuidado santificar a nuestra esposa, purificarla, sustentarla, cuidarla y mostrarle un amor duradero. Perdónanos. Hoy estamos arrepentidos delante de tu presencia, Señor. Hoy confesamos nuestro pecado, Señor, delante de ti. Y creemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer, a madurar en amar a nuestras esposas, Señor. No se trata de entenderlas, se trata de amarlas. Gracias, Señor, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que has engrandecido tu misericordia, Padre. Oro a ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes como varones, a que podamos, Señor, aplicar este principio en nuestra vida matrimonial, Padre. Ayúdanos, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos nuestra grande necesidad de que derrames tu amor en nuestros corazones para poder amar a nuestra esposa y a nuestra familia, así como tú amaste a la iglesia, Señor, con un amor sacrificial. Ayúdanos por misericordia. Necesitamos la ayuda tuya, Padre. Nuestro socorro viene de ti, oh Jehová, que has hecho los cielos y la tierra, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Tú eres quien levanta mi cabeza, Señor. Ayúdame. Ayúdame. He estado, Señor, en algún momento caído, Señor, o débil, pero necesito tu ayuda. Hoy me acerco a tu trono de gracia, confiadamente, Señor, que tú me puedes ayudar, que tú me puedes sanar, restaurar, levantar, Señor, para cumplir con mi responsabilidad de amar a mi esposa, Señor. Gracias. Muchas gracias te doy en esta noche. Gracias, Señor, también por las esposas que están aquí. En algún momento les ha costado trabajo estar bajo autoridad. Ayúdalas. Ayúdalas, Señor. Perdona, Señor, todo pecado también de mis hermanas. Y que tú estés bendiciéndolas, ayudándolas, fortaleciéndolas, Señor, con tu poder. Gracias, Señor. Ellas necesitan seguir respetando a su esposo, seguir sometiéndose a él, Señor, como a ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, gracias por sus vidas.
Oro a ti, Señor, por cada matrimonio, Señor, que está aquí, que está conectado, Señor, y que verán esta enseñanza. Oramos por ellos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalos, Señor, para que puedan aplicar estos principios, Señor, que tú nos estás dando en esta noche. Gracias, Señor, muchas gracias. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Ya casi terminamos. Si gustan tomar su lugar un momento, por favor.